días. Nosotros venimos a hablar acerca del decreto 3034 del 27 de diciembre de 2013, el cual es una modificación al decreto 2784 de 2012 y donde se le agregan también algunos artículos. Entonces, primero haremos una introducción. Desde la ley 550 de 1999 se ha venido hablando en Colombia de armonización de normas contables colombianas con estándares internacionales de contabilidad. Para ello se dio un primer plazo, que fue el año 2005, donde no se cumplió y hubo un aplazamiento, y entonces conllevó otro intento en el año 2008 de adopción de estándares internacionales, donde tampoco se cumplió, hasta que se llegó a la ley 1314 de 2010, que se conoce como la ley de convergencia y que regula los principios y normas de contabilidad e información financiera de aseguramiento de la información aceptados en Colombia. De ahí, el Consejo Técnico de Contaduría Pública estableció unos grupos de empresas y dijo que el Grupo 1 empezaría a aplicar este marco a partir del 1 de enero del 2014. Entonces ya este decreto consta de 7 artículos. En el primero hablaremos del ámbito de aplicación, el segundo la fecha de reporte, el tercero entidades que se constituyen antes o después de entrar en vigencia del presente decreto, artículo 4 permanencia, artículo 5 aplicación para entidades provenientes de los dos cosas y 3, artículo 6 entidades que no pertenecen al grupo 1 y artículo 7 vigencia. Artículo primero. El presente decreto será aplicable a los preparadores de información financiera del grupo 1 y allí establece los parámetros para formar parte del grupo 1 y cómo se evaluarán. Y dice que el grupo 1 son aquellas entidades que son emisoras de valores, o sea, negocios y entidades fiduciarias que tienen valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, de acuerdo al decreto 1.1.1.1.1 del decreto 2555 de 2010, donde se establece que son entidades fiduciarias, establecimientos de crédito, etc. Ya después se dice las entidades y negocios de interés público, donde se establece que son aquellas que captan, manejan o administran recursos del público. Y tercer numeral se dice que las entidades que no pertenecen a los numerales anteriores, pero que tienen una planta de personal superior a los 200 trabajadores y tienen activos totales superiores a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y ella establece que para la medición del número de los trabajadores y los activos totales se tendrá en cuenta el ejercicio del periodo anterior, como le decían anteriormente nuestros compañeros, y que para la medición de los trabajadores se tendrán en cuenta aquellas personas que ofrecen un servicio directo y personal a cambio de una remuneración, pero no se tendrán en cuenta aquellas que ofrecen un servicio de asesoría externa y consultoría. Ya en el artículo 2 se habla de la fecha de reporte, que es aquella en la que se presentarán los primeros estados financieros de acuerdo al nuevo marco técnico normativo, y la fecha de corte será el 30 de diciembre de 2015. Y dice que las entidades emisoras de valores deben presentar estados financieros de periodos intermedios para los usuarios externos. Y de acuerdo al artículo 5.24.1.3 del decreto 2555-2010, dice que estos estados financieros de periodo intermedio deben ser como mínimo cada 3 meses, es decir, 4 al año. Ya después, siguiendo en el artículo 2, ya dice que hay una fecha de transición, la cual es el año 2014. Allí se elaborarán estados financieros que sean comparables para evitar posibles errores. Pero antes de esta fecha de transición hay una fecha de preparación obligatoria, que es el año 2013, donde se elaborará un plan de implementación del nuevo marco técnico normativo que las empresas deben llevar a cabo. Para el año 2015 elaborar los primeros estados financieros con el nuevo marco técnico normativo. En el artículo 3, las entidades que se constituyan a partir de la entrada en vigencia del presente decreto que no cuenten con información mínima del periodo anterior de preparación obligatoria. Y se divide en 2 numerales. El primero, las entidades que se constituyen antes de entrar en vigencia del presente decreto, la información se recogerá de acuerdo con base en el tiempo con la información que cuenten. Y las entidades que se constituyen después de entrar en vigencia del presente decreto, el requisito de los números de trabajadores y de los activos totales será de acuerdo con la información que se tiene disponible al momento de la inscripción en el registro. En el artículo 4 establece un tiempo mínimo de obligatoria permanencia a los preparadores de estados financieros que apliquen el nuevo marco técnico normativo durante un término no inferior a 3 años. Estos 3 años son contados a partir de su estado de situación financiera de apertura o su estado de situación financiera
realizando los ajustes practicables para cambios de políticas contables o corrección de errores dispuesto pues en este decreto, independientemente si en este término dejan de cumplir las condiciones para pertenecer a dicho grupo. Esto implica que presentarán por lo menos 2 periodos de estados financieros para pues, comparativos, y cuando se cumpla esto ya se evalúa si deben pertenecer a otro grupo o permanecer en el grupo seleccionado. El artículo 5. Aplicación para entidades provenientes de los grupos 2 y 3. Las entidades que pertenezcan a los grupos 2 y 3 y luego cumplan los requisitos para pertenecer al grupo 1 deben ceñirse completamente a los procedimientos establecidos en este decreto. Para la aplicación por primera vez de este marco técnico normativo. En estas circunstancias deberán preparar su estado de situación, su estado financiero de apertura inicial al periodo en el que se vaya a hacer el cambio y que sea obligatorio hacerlo, y se hace teniendo de referencia el estado financiero del periodo anterior al que se vaya a hacer. Y para esto es pues obviamente necesario tener como base los procedimientos que dice que se debe hacer para el grupo 1. Y posteriormente los que pertenezcan al grupo 1 deberán permanecer mínimo por 3 años presentando 2 estados financieros comparativos. Bueno, el artículo 6. Las entidades que no pertenezcan al grupo 1 podrán voluntariamente aplicar el marco regulatorio dispuesto en este decreto. En este caso, deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha decisión se derivarán. Se ceñirán al procedimiento dispuesto en el artículo 3.2, que es decir, el artículo 4. Deberán informar al ente de control y vigilancia correspondiente o dejar la evidencia pertinente para ser exhibida ante las autoridades facultadas para solicitar información. Si no se encuentran vinculadas o controladas directamente por ningún organismo. Y en el artículo 7 es la vigencia. Bueno, y este es un resumen de eso. Bueno, el decreto 3024-2013, por el cual se modifica el decreto 2784 de 2012, mediante el cual se quiere facilitar la implementación de las normas internacionales de información financiera y que precisa principalmente en el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1, su cronograma de aplicación y el periodo de permanencia para los mencionados preparadores de información. Este decreto consta de 7 artículos, mediante los cuales se decreta en el artículo primero el ámbito de aplicación, en el segundo la fecha de reporte, que sería la fecha de corte 31 de diciembre del 2015, el artículo tercero entidades que se constituyan antes o después de entrar en vigencia el presente decreto, en el artículo cuarto la permanencia, como lo decía la compañera, debe ser como mínimo 3 años, artículo quinto aplicación para entidades provenientes de los grupos 2 y 3, y el artículo 6, entidades que no pertenecen al grupo 1 pero quieren aplicar el marco técnico normativo. Ya el artículo 7 es la vigencia, que dice que al presente